Es un gusto darles la bienvenida nuevamente a esta transmisión en vivo de Consultorio Jurídico, el espacio en donde cada semana tratamos un tema legal de su interés. Hoy estaremos hablando sobre herencias, testamentos, juicios de sucesión y algunos consejos de los invitados para evitar que este tema se convierta en un problema familiar. Hoy contamos con la asesoría de un lado de la doctora Berenice Cruz y del otro del doctor José Ramos. Ambos son abogados, docentes de la Universidad Libre, con jueces de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. A los dos un cordial saludo, bienvenidos al programa. Buenas tardes, Dianita. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos. Dianita, muy buenas tardes. Un honor poder estar por este medio de importante divulgación. Un saludo muy especial a mi querida colega, la doctora Berenice. Bueno, y a las personas que nos están viendo en vivo, los invito a participar en este tema, en este consultorio jurídico, dejándonos sus preguntas en los comentarios en las redes sociales del tiempo en esta transmisión, en los comentarios en Facebook o en YouTube, y durante la transmisión estaremos resolviendo algunas de las preguntas, algunas que ustedes nos dejen en esos comentarios. Bien, y sin más preámbulos, para comenzar, les pregunto y resolviendo algunas de las dudas más frecuentes sobre este tema, y ¿es posible heredar en vida? Empezamos con el doctor José Elber. Muchísimas gracias. No, en vida no es posible heredar. El derecho de herencia y los derechos derivados con ocasión del fallecimiento de una persona surgen a partir de que fallece la persona. Derecho de herencia, los legados, la porción conyugal, los alimentos cuando son asignación sucesoral, surgen, tienen nacimiento a partir de que muere la persona. Si una persona quisiera hacer distribución de su patrimonio en vida, acudimos a una figura reciente en cuanto a su creación, Código General del Proceso, que es la partición del patrimonio en vida. Pero mientras tanto, mientras no fallezca la persona, no hay derecho a heredarla. Ya que usted, doctor, toca este tema, ¿qué debería saber la gente sobre la partición del patrimonio en vida? Expliquémosle en qué consiste y cómo se realiza este proceso. La partición de patrimonio en vida, digamos que es uno de los modos de reciente creación bueno, de los modos o mecanismos jurídicos de reciente creación en el ordenamiento jurídico colombiano para precisamente responder a esa necesidad que tienen las personas de hacer adjudicación de sus bienes en vida. Puede hacer una adjudicación de todo su patrimonio, puede hacer una adjudicación de una parte de su patrimonio. Lo cierto es que para cumplir esos objetivos se deben cumplir unos presupuestos que nos ha exigido la ley, que nos exige la jurisprudencia, una sentencia de la Corte Constitucional, la sentencia C683 de 2014. Y entonces, digamos que la idea es que con el instituto, con el mecanismo, se garanticen los derechos de las personas que tienen derecho a asignaciones forzosas, que se garanticen los derechos de las personas que tienen derechos, pues, con respecto a quién va a ser la repartición en vida, como los acreedores, y los derechos del cónyuge, fundamentalmente lo que tiene que ver con los derechos de los gananciales. Entonces, para eso, pues, se crea un mecanismo que es el proceso de jurisdicción voluntaria, para que el juez de familia haga control de garantía, control en el objetivo de garantizar que los derechos de estas personas, repito, el cónyuge, los asignatarios forzosos y los acreedores no se vayan a ver afectados con la repartición de patrimonio en vida. Luego, entonces, el juez da una licencia, da una autorización, digamos lo que ese es el objetivo de la licencia, y con esa licencia se acude al notario por parte del interesado en hacer la partición, y entonces se hace una escritura pública y ahí ya entonces se hace la repartición, la adjudicación de bienes a las personas que pues tendrían la vocación para recibir el patrimonio, y obviamente a las personas que designe también la persona interesada en hacer la partición, teniendo en cuenta pues el tema de la libre disposición y otros mecanismos y otras situaciones que hay que tener en cuenta para precisamente garantizar los derechos de estas personas. Y luego entonces, si hay bienes sujetos a registro como los bienes inmuebles, entonces habrá que inscribirlo allá en la respectiva oficina de instrumentos públicos. Pero mientras no se hace la inscripción en la oficina de instrumentos públicos, la escritura, la partición de patrimonio en vida se puede revocar. Entonces, esa inscripción que se hace en la oficina de instrumentos públicos es la tradición, y de ahí que se diga que entonces la partición del patrimonio en vida es el título, y que esa tradición, que esa inscripción sería el modo para que el titular adjudicatario pues reciba el bien correspondiente. Doctora Berenice, ¿es mejor la partición del patrimonio en vida o dejar un testamento?
¿Qué le aconseja usted como abogada a los usuarios que nos están viendo en este momento? Desde el punto de vista personal y como abogada y en la experiencia práctica, para mí es más factible que se deje un testamento. Las dos son opciones fundamentales, pero para mí lo más importante es que se deje un testamento que generalmente es un testamento abierto que se otorga ante notario y 3 testigos. De los 3 testigos, ninguno puede tener parentesco entre sí, ni con el testador, ni con el notario. Se hace a través de escritura pública. En ese testamento, el testador dispone de bienes en forma total o parcial, porque puede ocurrir que solamente teste sobre una parte de la herencia. Él quiera dejar la parte de la herencia a la libre disposición a uno de sus hijos o a uno de sus familiares que no van a tener vocación hereditaria dentro de la sucesión por no estar en el orden. Entonces, él puede testar parcialmente. Ahora bien, el testador siempre tendrá que respetar la ley. Si bien es cierto, es la última voluntad de la persona, ese testamento tiene que ser ajustado a la ley. En el caso de tener hijos, nietos o bisnietos, que son los descendientes, herederos del primer orden, tiene que respetar la mitad de la herencia. En el segundo orden, que es el otro orden donde hay herederos forzosos, que son los ascendientes, entendidos por ascendientes en primera instancia los padres, a falta de padres abuelos y a falta de abuelos bisabuelos, tendrá que respetar la mitad de la herencia. Ahora bien, si testó caprichosamente, tenía hijos, pero dijo, se lo voy a dejar a mis hermanos. La totalidad de mi herencia se la voy a dejar a mis hermanos. A pesar de que el abogado a quien consultó le planteó que no era factible, pero le dice, bueno, doctor, hágamelo, yo me voy a otro abogado que me lo hace y además yo le voy a pagar. Entonces, si testó caprichosamente en favor de personas que no son asignatarios forzosos, teniendo asignatarios forzosos, pues sencillamente los herederos forzosos, cuando fallezca el testador, interponen contra ese testamento que fue la última voluntad del testador, pero que violó las asignaciones forzosas, interponen la acción de reforma del testamento para que se le reconozca sus legítimas a la que son titulares tanto los descendientes como los ascendientes. Ahora bien, con el testamento, ¿qué pasa? Si en el momento de que el testador testó, tenía 3 hijos, pero posterior a ese testamento nació otro hijo o apareció otro hijo que el testador conocía, pero que lo ocultó. Fallecido el testador, se abre el proceso de sucesión con fundamento en el testamento, pero ese hijo que apareció no tendrá que interponer la acción de reforma del testamento, sino que se presenta o a la notaría si lo están haciendo por vía notarial el proceso, o al juzgado si lo están haciendo por vía judicial, decirle, señor juez, yo también soy un legitimario que mi padre me omitió dentro del testamento. O señor notario, yo también tengo derecho a heredar porque aquí estoy. O conjuntamente, cuando se presenta la solicitud de partición notarial, adjuntar el registro civil de nacimiento de ese legitimario que se omitió en el testamento por el testador y adjudicarle sus legítimas. La otra opción es la partición en vida, de la que hablaba el doctor Elber muy acertadamente. No hay herencias en vida. La gente y los hijos le dicen al papá, papá, deme mi herencia en vida. El papá lo demandará que trabaje como hizo él y ese papá se puede comer toda la plata y los hijos no tienen nada que interponerse cuando él vaya a comerse la plata. Lo único que sí es que si va a comenzar a gastar la plata, pues la señora, si tiene compañera o si tiene pareja, porque las parejas, estamos hablando de las personas del mismo sexo, tienen vocación hereditaria, tienen derecho a gananciales, igual los compañeros heterosexuales tendrán que liquidar la sociedad conyugal si son casados, liquidar la sociedad patrimonial si son compañeros heterosexuales y liquidar la sociedad de bienes si son compañeros homosexuales que se les regula por las mismas leyes de la sociedad patrimonial. Entonces,
después de que liquide, él se podrá comer la plata y gastarla como quiera. Y los hijos no se pueden interponer ni oponerse a ninguna partición. Ahora, la partición en vida es la voluntad de la persona titular del derecho de dominio de distribuir sus bienes con usufructo, con administración de esos bienes, previa a la autorización judicial, como lo decía el doctor Elber Ramos, luego que se le conceda la autorización judicial, pero para que el juez le conceda autorización judicial, al partir los bienes, tiene que la persona que va a partir demostrar que deja bienes para sobrevivir él, que no está partiendo y se queda él en la calle, no. Dejar bienes, elabora la escritura y se registra. El doctor Elber decía que cuando hay bienes inmuebles, pero también hay bienes muebles sujetos a registro. Si el titular de los derechos de dominio tiene naves, aeronaves, tiene aviones, barcos, pues tendrá que registrarse esa partición en la Capitanía de Puerto y en la Aerocivil, las naves, los aviones. Sí. Si hay sociedades y si hay acciones en sociedades, pues también habrá que registrarse. Sí, doctora Berenice, tiene usted razón, muy acertada la intervención, en mi opinión, y quisiera complementar una cosa. La situación se presenta es cuando la persona que quiera hacer la partición en vida quiere que ya el asignatario o las personas que han de recibir de ese patrimonio lo hagan inmediatamente, porque hay que, digamos, para complementar la respuesta que nos ha dado la doctora Berenice, tener en cuenta que el testamento, por regla general, va a producir efectos a partir del fallecimiento de la persona. Y entonces, si una persona quisiera, en este momento, antes de fallecer, de veras adjudicar bienes a manera de repartición de patrimonio en vida, necesariamente, digamos que lo que se puede aconsejar es que para que queden bien hechas las cosas, haga la partición del patrimonio en vida cumpliendo estos protocolos que magistralmente nos ha mencionado la doctora Berenice y que pues es lo que precisamente nos establece la ley. La verdad es que, hay que decirlo francamente, el proceso de jurisdicción voluntaria tiene, conforme nos enseña la jurisprudencia, tiene mucha similitud en este aspecto con el proceso sucesoral. ¿En cuanto a qué? En cuanto a que allí hay que emplazar a todos los que se crean con derechos en el patrimonio de la persona que va a hacer la partición en vida, sobre todo con el propósito de que, digamos, los que puedan tener esos derechos, entre comillas, garantizados por la misma ley, los asignatarios forzosos, los derechos del cónyuge o compañero permanente, los derechos de terceros, entonces puedan comparecer y hacerlos valer. En últimas, tiene una similitud ese proceso en ese sentido con el proceso de sucesión, guardadas las proporciones, porque este proceso de jurisdicción voluntaria tiene como efecto precisamente el de que el juez haga ese control judicial, entre comillas, si se quiere, de legalidad, para que los derechos queden garantizados y entonces ahora sí, esa partición que se haga no vaya a tener inconveniente en el futuro. Sin embargo, también hay que decirlo, es posible que a pesar de que se haya hecho todo ese control, en el futuro aparezcan aparezcan personas que quedaron excluidas de esta partición, a pesar de que se hizo la publicación, de que se invitó a las personas que tuvieran con derechos. Esas personas no se enteraron y quedaron excluidas. Entonces la ley les otorga un mecanismo que es el mecanismo de la acción rescisoria, que nos establece el parágrafo del artículo 487, pero sí, digamos que si la persona quisiera hacer partición en vida, adjudicar sus bienes, lo mejor es, en mi opinión, es agotar este mecanismo o mejor, hacer uso de este mecanismo que nos establece la ley y para así, digamos, reducir en lo más posible las posibilidades de futuros pleitos y futuros procesos y todo lo demás que, pues eso, en última resulta muy dramático para las personas. Pero esa es la mejor opción, en mi opinión. Una vez se realiza la partición en vida de los bienes, ya digamos que las familias no tienen que realizar ningún otro proceso adicional, ya todo queda solucionado con ese proceso de partición de bienes. Pero doctora, pero Dianita, queda solucionado en principio en mi concepto, porque si posterior aparecen nuevos bienes que no tuvieron el tiempo para la acción rescisoria de que habló el doctor Elber, tendrán que iniciar
obligatoriamente una acción de petición de herencia, porque sus derechos le fueron desconocidos o porque aparecieron con posterioridad, en mi concepto. Para mí la partición en vida, la partición del patrimonio en vida es una opción, pero yo le veo sus bemoles y la he criticado desde mi punto de vista personal. Ahora bien, la partición en vida genera costos de abogado para la autorización judicial y genera pues los costos de la escritura y los correspondientes registros. En tanto que el testamento, que bien lo anotaba el doctor Elber, sus efectos después de la muerte, el testamento solamente tiene los derechos notariales y que son asuntos sin cuantía, porque en los testamentos, sencillamente, una cosa que hay que advertirle a los radioescuchas que el testamento no necesariamente o no se requiere hacer una lista de los bienes que tiene el testador. ¿Por qué? Porque si el testador dice, le dejo la casa al doctor Elber, le dejo el apartamento a Diana Pérez, le dejo la finca a Juanito, como los bienes no salieron del patrimonio de él, él puede vender los bienes en cualquier momento. Y cuando se muera, no le adjudicó nuevos bienes ni al doctor Elber, ni a Juanito, ni a la doctora Diana. Entonces, quedan sin bienes y la sucesión, si los bienes salieron, ese testamento no tiene validez porque no tiene elementos ni bienes para repartir. Siempre en un testamento se aconseja que se diga de los bienes que tenga en mi patrimonio de mi muerte y de los que resulten a la liquidación de mi sociedad conyugal, patrimonial o de bienes, por si es una pareja la que convive, entonces sean repartidos de esta forma, no con nombres específicos de los bienes, sino como se va a dejar. Por ejemplo, le dejo de lo que yo pueda disponer libremente la mitad a Diana Pérez. Entonces, fíjense que es de lo que se pueda disponer libremente, porque no se sabe en últimas qué asignatarios va a tener este testador y si tiene asignatarios forzosos. Permítame, le interrumpo un momentico y aclarémosle a la gente que nos está viendo en este momento, ¿es posible o es legal también que un hijo herede más que otro? Eso es el interrogante con el que nosotros tenemos nuestra nota en eltiempo.com. Las que nos están viendo también pueden ir a consultarla en eltiempo.com en la sección Justicia y Servicios. Pero les pregunto a ustedes, ¿es posible y es legal que un hijo herede más que otro? Doctora Dianita. Doctora Berenice. Primero la doctora Berenice, por favor. Primero la doctora Berenice. Un hijo sí puede heredar, pero por testamento más que otro. Porque por ley tiene derecho a una cuota de la mitad de la totalidad de la herencia. Y por testamento puede decir el testador, yo le dejo la mitad de mi herencia a mi hijo Elber. Y la otra mitad se la dejo a los hijos común y corriente porque son de ley. En ese sentido, el hijo puede heredar más por testamento. ¿Y los demás hermanos pueden hacer algo para evitar o para después, digamos, pelear y decir, yo no estoy de acuerdo, todos deberíamos tener las mismas, pues por igual? ¿O cómo se realiza ese proceso después? No, porque si es como está disponiendo de la mitad de libre disposición de lo que él puede disponer como quiere, los demás no pueden alegar respecto a esa mitad. La otra mitad la respeto, que es las legítimas, y que si son 5 hijos, son 500 millones de esa legítima, le toca 100 millones a cada uno. Los otros 500 millones se los dejó al doctor Elber Ramos, que era el hijo predilecto del papá. Los hermanos del doctor Elber no pueden hacer nada contra ese testamento. Sí, bien, vamos a responder. Ay, qué pena, doctor Elber, continúe. Quería comentar algo ahí. Bueno, hay dos cosas ahí, pero en el punto concreto, que quiero volver al tema del testamento que la doctora mencionó hace un momentito, pero recabo acá en el tema. Sí, lo que dice la doctora Berenice es verdad. Si se hace afectación o disposición en la memoria testamentaria de la libre disposición, pues eso no se puede, digamos, reprochar, porque precisamente es la autorización de la ley para que la persona disponga de eso que es libre disposición. Por eso se llama libre disposición. Pero de pronto, digamos que una manera de controvertir eso no sería porque se afectó la libre disposición, sino que porque de pronto en el testamento hubo alguna circunstancia determinante de nulidad de testamento. Pero eso ya es otra cosa. Pero también se podría ya atacar el testamento, pero no con razón a que se hizo libre disposición
disposición de la libre disposición, sino en razón a que en el momento de otorgar el testamento se incurrió en alguna de las causales que determinan la invalidez de esto. Y quería comentar, hacer una complementación más bien con lo que dijo la doctora. Dijo, no, es que cuando uno hace testamento, pues la verdad es que va a tener efectos a partir de que se muere la persona y pues el asignatario testamentario pues no va a recibir patrimonio. Digamos que la regla general, salvo el tema de las donaciones con entrega, los legados con entrega, lo demás no se va a recibir derecho hasta que no se muera la persona, digámoslo de esa forma. Y digamos que es una ventaja para el testador. El testador dice, de pronto el hijo, entre comillas, se volvió ingrato, yo le revoco el testamento. Puede revocar el testamento y de alguna manera, pues su patrimonio está garantizado hasta que llegue el momento de dejar el planeta, como se dice, de fallecer. Y entonces, en ese sentido, pues digamos que para la persona que quiere proteger su patrimonio, pues no lo reparta todavía, no haga distribución de su patrimonio. Déjelo pendiente, haga el testamento y esperemos qué pasa en el devenir. Y vamos con algunas preguntas del público. Nos dice Darly Llamas, ¿qué se puede hacer cuando muere la madre y el padre queda vivo? ¿Los hijos pueden heredar? ¿Qué consejo le darían a esta usuaria? Bueno, si el padre queda vivo y muere la madre y estaban casados o estaban en convivencia sin declaración de la unión marital de hecho, si estaban casados se disolvió la sociedad conyugal y de lo que le correspondió a la madre en esa liquidación de la sociedad conyugal, más los bienes que ella tenga, pues se abrirá la sucesión y el padre tendrá derecho a los gananciales dentro de esos bienes, dentro de los bienes sociales. Para que los hijos puedan heredar, pues tendrán que iniciar ellos el proceso de sucesión de la madre, que comparezca el padre, porque la sociedad conyugal se disolvió cuando se murió la mamá. Y los bienes que entraban en la sociedad conyugal se reparten 50 y 50%. Eso es lo que en el argot popular dice la gente cuando se le muere la otra. Uy, me toca el 50%, sí, pero de los bienes sociales. El otro 50% es para los herederos de la persona fallecida, junto con los bienes propios que él tenía. Y expliquémosle a la audiencia qué son los bienes propios. Pues los bienes que ellos tenían antes de casarse o antes de irse a convivir, o los bienes que recibieron por herencia estando casados o en la convivencia. Esos son los que ellos habían adquirido a cualquier título antes de casarse. Entonces, de esos bienes serán los que los hijos podrán heredar. Doctor Elber, tiene la palabra. Muchas gracias. No. Tiene la palabra para otra pregunta del público. Para otra pregunta. Carmen Ramírez, a través de Facebook, nos dice, cuando un padre muere pero nunca reconoció legalmente un hijo, ¿este puede heredar? Bueno, hay que mirar si ese hijo fue concebido durante el matrimonio de ese padre o durante la unión marital de ese padre. Si fue concebido, entonces pues se presume que es hijo del padre. Como dice el dicho, todo hijo de mujer casada o compañera permanente se presume que tiene por padre al esposo o compañero de ella. En ese caso puede heredar, pero si se trata de un hijo que es extramarital, es decir, concebido por fuera del matrimonio, o extramatrimonial, concebido por fuera del matrimonio, y por lo tanto no está parado bajo la presunción de paternidad, en ese caso, pues sí tiene derecho a heredar, pero previo a ello debe tramitar el proceso de investigación de la paternidad para que en ese proceso se profiera la sentencia donde se declare que el padre de ese hijo pues es fulano de tal, en ese caso pues la persona que sea demandada. Entonces, si ese padre falleció, pues ya reconocida la filiación, establecida, que es un tema de registro civil, entonces pues escribe la sentencia en el registro civil de nacimiento y por supuesto que tiene la vocación para heredar. Pues Marina Romero. Le complemento algo al doctor Elber, y es que una vez, para tener derecho a heredar, cuando el padre muere, tiene que iniciar el proceso de investigación de la paternidad que habla el doctor Elber, pero esa admisión de la demanda del proceso lo tiene que notificar dentro de los 2 años a partir del día que se murió el papá, porque si no lo notifica dentro de los 2 años, tendrá apellido, pero no tendrá derecho a plata. No tendrá derecho. Por ejemplo, Diana Pérez no tiene el apellido del papá y entonces se le muere. Inicia el proceso de filiación. Dentro de los 2 años notifica el auto, no importa que el proceso de sucesión se haya terminado,
pero si usted inició el proceso, lo notificó en los 2 años, tendrá derecho a heredar. Si ya repartieron la herencia a sus hermanos, ¿qué hace? Pues inicia un proceso de petición de herencia contra los hermanos, porque ya tiene el apellido. Así es, Bien, otra de eso las es una historias que cosita, nos dicen. una cosita, además que el término no es de prescripción, sino de caducidad, ¿no? Lo que nos dijo la jurisprudencia sobre el Mira, artículo 10 de la ley 75 del 68. mira, Hasta Vamos a ahí. ver si nos da tiempo para seguir respondiendo algunas Está de las bueno, está preguntas bueno. del público. Bueno, Muy contento. Luz Marina Romero a través de YouTube nos plantea la siguiente inquietud. ¿Yo le puedo dejar a un solo hijo lo que tengo? Lo que decía la doctora Berenice. Hay que mirar si son varios hijos y estamos en el primer orden hereditario. Bueno, si son varios hijos, estamos en el primer orden hereditario. Entonces, necesariamente, la mitad de ese patrimonio, el activo líquido hereditario, digámoslo de esa manera, la mitad es para todos los hijos. La otra mitad sí puede ser dispuesta por testamento en favor de un solo hijo si ella bien lo tiene, o de algunos de los varios hijos que tiene. Pero lo que es la media legitimaria, que como lo dice la ley, esa es para todos los hijos. Entonces no podría yo afectar todo el patrimonio, sacrificando incluso lo que le corresponde a cada hijo por su media legitimaria. Bien, ahora hablemos acerca de algunos consejos que ustedes den como abogados para las personas que nos están siguiendo en esta transmisión para este tema de herencias y que no se convierta luego en un problema, en pelea. ¿Qué dice la doctora Berenice? bueno, mi consejo que siempre les doy a las personas cuando me consultan, yo siempre abogo porque la gente teste de acuerdo a las condiciones y lo que decía el doctor Elber, uno con el testamento no se despoja de sus bienes y puede en un momento dado entrar y cambiarlos, hacerlos producir más, y pues si lo va a hacer producir más y le quedan a los herederos, pues van a ser un beneficio para ellos. Y si no, pues va a poder ellos disponer de ellos, aunque estén testados, va a poder disponer de ellos y disfrutarlos. Y si lo que decía también el doctor Elber, si le sacaron el genio y se portó mal o abandonó al papá, pues sencillamente el señor dice, pues me como toda la plata y que trabajen como yo hice. Por eso para mí mi punto de vista es el testamento. Pero si la persona le dice a uno, no doctora, es que yo lo que quiero es ya entregarles todos mis bienes a mis hijos, pues sería la partición del patrimonio en vida, cumpliendo los requisitos, advirtiéndole que eso le va a generar unos gastos, tanto de honorarios profesionales como los gastos, las respectivas escrituras, los respectivos registros. Pero yo siempre aconsejo al cliente, teste, que si usted quiere comer su plata, se la come. Claro, claro. Y además de eso, una cosa que es interesante, digamos que el tema de los gastos notariales, pues esa discusión que hay ahorita con lo que nos dice el artículo 324 del Estatuto Tributario, ¿no? Que entre otras ha sido una de las, digamos, de las talanqueras, entre comillas, por las que parece ser no se le ha dado toda la aplicabilidad al tema de la partición de patrimonio en vida, porque está pendiente de una regulación en el orden tributario para ese tipo de acto, que es un acto unilateral, acto de voluntad de distribución de bienes. Si bien se asimila en muchas cosas al proceso de sucesión, parece que hay un vacío normativo en el orden tributario y es una de las razones por las cuales en este momento se están absteniendo de darle trámite a este proceso. Pero además de lo que dice la autora Berenice, una predicción que quisiera hacer, y es que puede que una persona haga partición de patrimonio en vida y que reparta todo el patrimonio, y que fueron gratizadas las asignaciones forzosas, los herederos, los derechos de los terceros, del cónyuge o compañero permanente. Pero puede ser que esa persona de ahí en adelante pues sigue en la vida y hace un excelente patrimonio, y obviamente y fallece. Pues, queda ese nuevo patrimonio, pues ese patrimonio tendrá que ir al proceso de sucesión. O sobre ese patrimonio, pues podría atestar también, que es una cosa interesante ahí para complementar. Hablamos un poco acerca de las personas que desean donar. Por ejemplo, Natis Escobar nos dice a través de Facebook, y si pues los bienes, y si lo donan y no deja al esposo e hijos, ¿qué se puede hacer en ese caso? Dianita, si dona los bienes a los hijos, podrá donar únicamente de lo que es susceptible de donación.
en el sentido de que si la señora está casada o el señor está casado, tendrá que previo es decir, no incluir dentro de las donaciones lo que le corresponde de gananciales al otro, a la otra persona, al otro cónyuge, a la otra pareja o al otro compañero. Pero esa donación tendrá también que si el bien objeto de esa donación supera los 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, tendrá que hacerse un proceso de insinuación de donación, que es un proceso de jurisdicción voluntaria tramitada por vía notarial o por vía judicial. Ya eso queda al gusto del consumidor. Y una vez que se haga esa insinuación judicial, hacer la escritura de donación. ¿Qué pasa con la insinuación de donación por vía notarial? Pues en el mismo proceso de insinuación de donación se hace la escritura de donación. Si es por vía judicial, el juez autoriza la donación, entonces se terminó la insinuación por vía judicial y se hace la escritura de donación. Ahora bien, podrá surgir la siguiente pregunta. Bueno, ¿y si mi papá le donó solamente a 2 hijos y al otro no? ¿Sí ve? Entonces, ¿qué pasa? Pues cuando fallezca el papá, tendrá que abrirse la sucesión con los bienes que dejó. Esa donación que se le hizo a los hijos, a los 2 y eran 4, tendrá que traerse su valor a la liquidación de la sociedad conyugal, si era un bien social, para imputárselo a las gananciales, y luego el valor de la donación, como es para un hijo, sumárselo también a la herencia, al acervo hereditario, y voy a colocarle un ejemplo. El heredero le corresponde por herencia 100 millones de pesos. Esa es su herencia. Pero el papá le donó 50 millones. ¿Qué significa? Que de la sucesión no va a recibir más sino 50 millones, porque el valor de la donación se le imputa, es decir, se le resta a lo que le correspondía por herencia. Pero alguien dirá, bueno, ¿y entonces qué objeto tiene la donación? Pues la donación va a recibir por adelantado, y ese hijo que recibió puede hacer producir ese bien, hacerlo que crezca, pero el valor que se le imputa en el momento, es decir, que se le resta de su herencia, es el valor que tenía el bien cuando el padre o la madre le hizo la donación. Bien, y ya para terminar, vamos a ver con otra de las preguntas del público. Dice María Cristina Bello, la figura de fideicomiso, ¿cómo funciona para heredar? Doctor José Elbert. Bueno, yo no soy muy partícipe de esa figura precisamente porque también con la figura se pueden afectar derechos de los legitimarios, derechos del cónyuge, derecho de los acreedores del testador. Entonces, yo aplaudo, celebro el tema de la partición del patrimonio en vida, porque si digamos, en un fideicomiso la finalidad es, o se establece, puede dejar los pleitos en el sentido de que se establece que la finalidad era sustraer del patrimonio bienes con el fin de dejar resuelta mi situación de sucesoral, para que cuando la persona fallezca, entonces no haya que tramitar procesos de sucesión diestros. Pues si eso fue así, pues es una típica simulación. Entonces, eso no deja de ser problemático. Yo no la comparto mucho. Prefiero la donación, prefiero que el tema tributario que está pendiente con la partición de patrimonio en vida se regule, y que, pues, que digamos, hagamos conciencia de que si una persona quiere partir en vida, que tramite el proceso de jurisdicción voluntaria, para que allí se garantice precisamente los derechos de las personas que están protegidas en esos derechos legítimas, de porción de gananciales y los derechos de los terceros. Creo que la intención que hubo cuando se estudió el Código General era esa, y eso es plausible, y lo que hay es que, digamos, entrar en conciencia de la importancia de la figura, y sobre todo en los aspectos prácticos y útiles que le presta a la sociedad. Bien, se nos agotó el tiempo. A los dos, muchísimas gracias por su asesoría. Con mucho gusto. Gracias, doctora Berenice. Gracias, doctor Elbert.
Bueno, y a las personas que nos están viendo en vivo, recuerden que ustedes pueden consultar este y otros temas de interés ingresando a eltiempo.com en la sección Justicia Servicios. Allí encontrarán algunas de las notas de consultorio jurídico. Este live también lo pueden volver a ver en nuestro canal de YouTube. Recuerden también suscribirse al canal de YouTube del Tiempo para ver este y otros contenidos. Nos vemos en una próxima ocasión en Consultorio Jurídico el próximo martes a esta misma hora. Feliz tarde para todos. En la era de las noticias falsas, infórmate con una fuente veraz. Con solo suscribirte a nuestro canal en YouTube, recibirás actualización de nuevas noticias, cubrimientos en vivo y mucho más contenido. Somos El Tiempo en YouTube. Suscríbete ahora.